continuación, el doctor Roberto Asensio presentará la siguiente ponencia de un destacado investigador. Adelante, doctor Asensio. El siguiente participante de este foro es el doctor Nahum Hamed García Villanueva, quien presentará el tema de problemas, retos y oportunidades en el ámbito de desarrollo y sostenibilidad hidroagrícola en México. El doctor Nahum es gerente de distritos de riego de la Comisión Nacional del Agua, ingeniero civil por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en ingeniería en aprovechamientos hidráulicos y doctor en ingeniería hidráulica por la UNAM, por el Departamento de Física de la UNAM. La mayor parte de su ejercicio profesional lo ha desarrollado en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ha sido subcoordinador y coordinador de las áreas de hidráulica rural urbana, tecnología hidráulica y del área de riego y drenaje. En el ámbito académico ha sido profesor investigador de diferentes instituciones de enseñanza e investigación, entre ellas la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el mismo Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Instituto Politécnico Nacional, Universidad Politécnica de Madrid. Asimismo, ha recibido múltiples distinciones y conocimientos, dentro de las que destacan mención honorífica en el doctorado, premio a la mejor tesis de doctorado otorgado por la Academia Nacional de Ingeniería. Fue presidente de la Red de Institutos Nacionales Iberoamericanos de Ingeniería e Investigación Hidráulica. Entre las publicaciones y conferencias ha sido autor de más de 150 publicaciones en revistas y libros, ha dictado más de 40 conferencias en diversos foros, tiene más de 10 desarrollos tecnológicos en el campo de la hidráulica de canales, hidráulica urbana y la gestión integrada del agua. Es un breve resumen de su trayectoria profesional. Bienvenido, doctor Nahum, le agradecemos su participación. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias por la presentación. En verdad es un honor y un orgullo estar aquí con ustedes. Y en primer lugar, permítanme también agradecer en nombre de mi institución, la Comisión Nacional del Agua, al doctor Juan Villanueva Jiménez, director general del Colegio de Posgraduados, al doctor Javier Suárez, director aquí del Colegio en Montecillos, y por supuesto agradecer también al doctor Enrique Rubiñós por la organización de este importantísimo evento. No quiero dejar de lado que me agrada muchísimo saber que estamos acompañados de un conjunto de investigadores, ya se comentó, seguramente serán cerca de 100 investigadores, académicos, técnicos que nos acompañan, y en particular es destacar la presencia de investigadores de otros países como son Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, México, por supuesto, y del otro lado del océano de España, compañeros que seguramente harán una contribución fundamental para tener resultados positivos en este evento. Quiero aprovechar, porque así me lo pidió el doctor Enrique Rubiñós, dar un pequeño mensaje por parte de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua, en nombre y representación del ingeniero Aarón Mastache Mondragón, quien es el subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola aquí en nuestra institución. Y en este sentido, pues, inicio esta breve intervención destacando que, aquí quiero resaltarlo, sin lugar a dudas, en el ámbito de la educación, la investigación y la vinculación en ciencias hídricas y agropecuarias, el Colegio de Posgraduados, que conocemos comúnmente como Colpos, es una de las instituciones más altamente calificadas y reconocidas a nivel nacional e internacional. En este sentido, recordemos que se fundó en 1959 como parte de la entonces Escuela Nacional de Agricultura, que hoy conocemos y que está establecida como la Universidad Autónoma de Chapingo, y que por decreto presidencial en 1979
se le confirió, entre otras funciones, la noble y fundamental tarea de impartir enseñanza a nivel de posgrado, realizar investigaciones y prestar servicios y asistencia técnica en materia hidroagrícola a nivel nacional. De esta manera, y para beneficio del país, entre otros espacios, cuenta con campos de excelencia en Campeche, Campeche, en Montecillos, en el Estado de México, Puebla, Puebla, San Luis Potosí, Córdoba, Veracruz, Cárdenas, Tabasco y Tepetates, Veracruz. En adición a lo anterior, es de resaltar que por su extraordinaria labor en el ámbito científico y tecnológico, a partir del año 2001, fue reconocido como Centro Público de Investigación. Esto por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a quien identificamos de manera coloquial como CONACYT. Aspecto que atinadamente se refleja en su misión y visión, que a la letra dicen lo siguiente. Misión: generar, enseñar, difundir, aplicar e innovar conocimiento científico y tecnológico en materia agropecuaria, forestal y acuícola, y formar recursos humanos de posgrado para contribuir en la mejor calidad de vida de la sociedad. Y con respecto a la visión, indica lo siguiente: ser una institución reconocida nacional e internacionalmente en investigación y en educación de posgrado, que se distinga por la alta calidad de sus resultados científicos y tecnológicos, por los recursos humanos que forma y por su vinculación con el sector en un marco de innovación, sustentabilidad y compromiso social. En este sentido, bajo este contexto, es fundamental que se fortalezcan los lazos de cooperación y colaboración del Colegio de Posgraduados con mi institución, con la Comisión Nacional del Agua. Esto, por supuesto, debemos buscar lo que se dé a través de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola, en la cual en este momento colaboro. Por lo cual, debemos de identificar espacios de oportunidad que permitan contribuir en el desarrollo sostenible del sector agua vinculado a la producción hidroagrícola. Esto con el fin de avanzar con pasos firmes hacia la soberanía y garantía alimentaria del país, y contribuir también con otros países en ese sentido. Al respecto, y ahora que estamos saliendo de la crisis de salud vinculada con el COVID y que los diferentes sectores productivos se están reactivando, es fundamental identificar acciones para abordar y atender los grandes retos nacionales. Esto a través de mayores aportaciones técnicas y científicas, y en especial mediante la formación y el aprovechamiento del personal altamente especializado que en el colegio labora, así como aquel que en él se ha formado y está en formación. Con respecto a lo anterior, permítame expresar el mayor y muy merecido agradecimiento a todos y cada uno de los miembros del colegio por sus aportaciones y el apoyo que le han brindado a cada una de las áreas que constituyen la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola, no solamente hoy, desde hace muchísimo tiempo, y de manera particular en lo que se refiere a la gerencia de distritos de riego, en la cual me encuentro actualmente en funciones. Cierro este espacio de agradecimiento institucional felicitando a los organizadores de este magno evento, deseando que los elementos que aquí se traten contribuyan al enriquecimiento y al intercambio de conocimientos dentro del sector hidroagrícola a nivel nacional e internacional. De esta manera, espero que el material que a continuación tendré la oportunidad de presentar sea de utilidad y de interés de todos y cada uno de ustedes. Reitero las gracias. Y bueno, en lo que seguiría
si tiene alguien el control ahí de la presentación, con mucho gusto dar inicio a la misma. Doctor Nahum, Sí. ¿Tiene usted compartido como anfitrión? ¿Puede usted compartirlo desde donde está usted? O si gusta que nosotros lo apoyemos, usted nos indica. A ver, déjenme ver si se abrió. Ustedes me dicen si se abrió. Ahí va abriéndose. Muy bien. Excelente. ¿Se ve bien la presentación, doctor? Yo no la veo. ¿Hay algún problema que no la puedo ver yo? ¿Algo pasa? A ver. No la estoy viendo. Yo no la estoy visualizando, discúlpeme. No sé qué está pasando. Buenos días. Si me pueden activar de favor compartir pantalla. Sí, ahorita. A ver, yo no la logro visualizar aquí, ¿eh? Sí, Algo ya Héctor García, te pusimos como confitrión, si puedes A ver, ayudar por favor está al ya la doctor. estoy visualizando. ¿Ya? A ver, pero ya sé, ahí la estoy yo visualizando. ¿La estamos visualizando todos? Sí se ve, doctor, adelante. Entonces, voy a entonces pedir que la vayan pasando, o bueno, lo intento yo. Bueno, miren, en el marco de pues, este magno evento, pues permítanme hablar un poco sobre los grandes problemas, retos y oportunidades que en el ámbito del desarrollo y la sostenibilidad hidroagrícola en México tenemos. Esto en aras de buscar una garantía, una soberanía alimentaria sostenible. Y me voy a permitir precisar estos datos con una visión desde los distritos de riego. Pero tendremos que desarrollar esto de manera amplia en todos los demás campos de actuación. La que sigue, por favor. Bueno. Voy a hacer la presentación utilizando 5 rubros. En primera instancia, un resumen ejecutivo, pasando a un marco de referencia de lo que sucede en estos grandes retos y problemas para la sostenibilidad alimentaria a nivel nacional en el marco de los distritos de riego. Haré un diagnóstico y una prospectiva de cómo estamos y bajo qué condiciones estamos desarrollando en los distritos de riego. Analizar un campo de actuación para mejorar y aumentar la producción hidroagrícola, y terminaré pues mostrando una serie de indicadores que espero nos sirvan para determinar en qué sentido tenemos espacios de oportunidad en lo que se refiere a la productividad del suelo, la productividad del agua y, en esencia, la utilidad económica que tiene para los agricultores. De otra manera no podría ser sostenible pues el sistema hidroagrícola del país. Y por otro aspecto, ¿qué tanto desde los distritos de riego estamos contribuyendo a la disponibilidad alimentaria? La que sigue, por favor. Iniciaré con un resumen ejecutivo. La idea es, pues, analizar, identificar algunos de los principales retos que tenemos para alcanzar la soberanía alimentaria a corto y mediano plazo. La que sigue, por favor. Miren, voy a utilizar nada más 4 elementos, hay muchos más, para ver los retos del sector hidroagrícola en México en una proyección 2022-2050. La doctora que me presidió incluso marcó el año 2050 como un punto de referencia a visualizar para hacer planes. En este sentido, la demanda nacional de alimentos va a aumentar de 2022 a 2050 por los siguientes aspectos fundamentales. El crecimiento demográfico. En este sentido, esperamos que entre 2022 y 2050 la población se incremente en 24 millones de nuevos habitantes, pasando de 128 a 152 millones de habitantes. ¿Qué implicación tiene esto? Que es una población que se incrementa en el orden de 860,000 habitantes por año.
Entonces hay 24 millones bocas más que hay que alimentar. En el inciso B, hablo del impacto del desarrollo y crecimiento socioeconómico. México, afortunadamente, es un país que está mejorando en su capacidad económica, está desarrollando, es un país que está trayendo muchísimas inversiones. ¿Y eso qué implicación tiene? Que esperamos que de aquí al 2050, 25 millones de habitantes demandarán una dieta alimentaria calóricamente más rica, pasando de un consumo promedio de 2.760 kilocalorías habitante día a 3.250. Hay que entonces generar los alimentos que permitan satisfacer este incremento de demanda. En tercera instancia, como punto C, pues hay que reconocer también que tenemos problemas muy serios. Hay sectores de la población que no están cubiertos en el ámbito alimentario. De esta manera, más de 20 millones de habitantes se encuentran en pobreza alimentaria. Y de ellos, 10 millones sufren desnutrición. Y desafortunadamente 1.2 millones son niños. Esto es preocupante. Entonces aquí también se requiere generar alimentos básicos. Por otro lado, hay efectos del mercado que tenemos que visualizar en el ámbito de la soberanía y seguridad alimentaria en los productos básicos, que en realidad cuando analizamos la relación entre exportaciones e importaciones en lo que son productos básicos, no es muy favorable lo que tenemos en este momento. Bueno, para poder atender pues esta problemática, necesitamos pues identificar dónde tenemos que incrementar nuestras capacidades. Y en este sentido, permítanme señalar algunas ideas que hay que sustentar plenamente, pero que me da la impresión que tienen cierto nivel de viabilidad. Después vamos a utilizar algunas imágenes que nos permiten analizar que esto puede tener ese grado de flexibilidad. Tenemos que incrementar de aquí al 2050 las superficies bajo riego entre 1 y 1.2 millones de hectáreas. ¿Qué implicación tiene esto? Es que incrementarlas entre 35,000 y 45,000 hectáreas al año. Hay que también seguir aumentando la superficie en la cual producimos bajo temporal, entre unas 100,000 a 105,000 hectáreas por año. Por otro lado, que es fundamental en el ámbito científico-tecnológico, tener la capacidad de desarrollar la tecnología para incrementar en 28% el rendimiento por unidad de superficie y por agua utilizada, o sea, un incremento del 1% anual. También vamos a ver que es factible. En materia de agua, que es parte de este importantísimo evento, pues hay que buscar cómo incrementamos el 10% la eficiencia de riego global. Acuérdense que la eficiencia de riego global incluye la de conducción, distribución y la eficiencia de aplicación, pero eso es ser una combinación. Pero no basta esto, también tenemos que comprometernos a usar un uso pleno de la infraestructura hidroagrícola ya existente. La que sigue, por favor. Un poco simplemente para mostrar el efecto del balance de mercado en lo que son la producción nacional y las importaciones, en lo que son los cultivos básicos. Miren, de datos históricos entre 2000 y 2020, pues se ve que la producción en toneladas que tenemos de frijol más o menos se ha estabilizado en el orden de 1.25 millones de toneladas. Y pues la verdad es que estamos importando cada vez un poquito más al grado de 150,000 toneladas por año. Si bien estamos teniendo una producción mucho mayor a nivel nacional que lo que importamos, lo que es preocupante es que estamos un poco estabilizados. En lo que es el trigo, la situación es significativamente más preocupante. Estamos produciendo del orden de 3.5 millones de toneladas al año, en promedio, digamos, pero estamos importando del orden de 4 millones de toneladas. Entonces, aquí en aras de la soberanía y garantía alimentaria, pues hay que buscar si somos capaces de pues, avanzar un poco más en la producción nacional. La que sigue, por favor. Si nos vamos al arroz, que es otro cultivo básico, pues estamos hablando que tenemos producciones del orden de las 200, casi 300,000 toneladas a nivel nacional, pero estamos importando mucho más, cerca de 800,000 toneladas, ¿sí? Y
ya si nos referimos al producto que más queremos en México, que es el maíz, entonces hablamos de tortilla, etcétera, sabrosísimo, y además también nuestro ganado, etcétera, se alimenta de maíz. Estamos hablando de que estamos produciendo del orden de 30 millones de toneladas, pero las importaciones pues están a la alza. Actualmente estamos alrededor de 15 millones de toneladas. Este marco de referencia pues nos indica pues la preocupación de avanzar a la soberanía y garantía alimentaria en el ámbito pues de los productos básicos. La que sigue, por favor. Aquí en esta imagen lo que quiero es mostrar pues, y reconocer que nos comparamos con 1990 y las fechas actuales. En 1990, como pueden ver en el margen de la derecha, pues prácticamente estábamos cubriendo el 90% de la demanda nacional en maíz. Y actualmente, en el año 2020, estamos prácticamente en el 65%. Ahí aparece el punto 6, que es el factor de cobertura con respecto a la demanda que tenemos a nivel nacional. Entonces, bueno, esto ya se reflejaba en las imágenes que mostré anteriormente. Entonces, aquí tenemos pues un gran reto de cómo vamos a atender y avanzar en este sentido. La que sigue, por favor. Bueno, como ya lo había comentado, pues para ver cómo nos encontramos, hacia dónde tenemos que ir, qué nos está sucediendo, pues necesitamos basarnos en una serie de indicadores. Aquí voy a utilizar los 4 que ya comenté, un indicador asociado a la productividad por unidad de superficie que estamos utilizando para la generación de alimentos, otro en lo que es referente al agua, cuántos kilogramos por metro cúbico estamos produciendo de cada uno de los cultivos específicos. Por otro lado, si realmente es rentable o no, pues el campo en particular, en lo que se refiere, insisto, en los productos básicos, y luego qué tanto pues nos estamos acercando a satisfacer o que estamos contribuyendo a satisfacer la demanda nacional. Entonces, son indicadores, 4 indicadores, es una saga de los mismos que tenemos que analizar. La que sigue, por favor. Bueno, como punto 2, vamos a tener un pequeño marco de referencia en lo que se refiere a los distritos de riego. La que sigue. Miren, coloco esta gráfica que es una evolución desde 1998 al año 2020. Lo tenemos en las abscisas y en las ordenadas. Es un rubro que tiene que ver con cada una de las gráficas que tengo incluidas en esta imagen. Si vemos la gráfica, la línea verde, que habla de rendimiento, que está en la parte inferior, pues podemos ver que afortunadamente el rendimiento en kilogramos por hectárea que estamos teniendo en los distritos de riego, en general de todo, ya envolviendo prácticamente todos los cultivos, pues se ha venido elevando. Y si me voy a la gráfica superior, la de producción, que es morada, que es la producción en miles de toneladas, y veo su inclinación, pues también se ve que es positiva, pasando de 35 millones de toneladas, pues a prácticamente 55 millones de toneladas, ¿sí? Ahora, lo interesante de esto es que si me voy a las gráficas intermedias, donde dice la superficie sembrada, la superficie cosechada y el volumen bruto para riego, se observa que prácticamente estamos haciendo esto con estos parámetros constantes. Si ven, si pusiéramos una línea, quedaría una línea prácticamente horizontal. ¿Qué significa esto? Que afortunadamente estamos mejorando nuestras capacidades de productividad en rendimiento kilogramos por hectárea y en producción, teniendo los mismos datos básicos de algunos de los insumos fundamentales como son el suelo y el agua. Eso nos alienta. ¿Por qué? Porque nuestros usuarios pues están mejorando y en ese sentido debemos ver qué capacidades tenemos para avanzar y alcanzar los retos que habíamos comentado por principio. La que sigue, por favor. Bueno, si me voy al ámbito económico, hicimos un análisis de la productividad de la tierra ya en pesos por hectárea y encontramos que también afortunadamente cuando llevamos pesos de 1990 por hectárea y los extrapolamos a 2020, pues también afortunadamente las condiciones están mejorando, ¿sí? Entonces, una productividad de la tierra en distritos de riego está a la alza. Quiero aquí resaltar el comportamiento de las gráficas, que eso es lo más importante. Y luego, lo mismo sucede en productividad del agua. Los distritos de riego en pesos de 1990,
por cada metro cúbico de agua que he utilizado. También estamos al alza. Entonces quiere decir que se están desarrollando capacidades apropiadas. Y seguramente esto es gracias precisamente a aportaciones como las que ha hecho el Colegio de Posgraduados para mejorar las condiciones de productividad a nivel nacional. La que sigue, por favor. Bueno, si adimensionalizo estas gráficas, tomando como índice de comportamiento el 1990 para que quede como unidad, pues observamos pues claramente que la productividad de la tierra tiene una pendiente muy positiva, así como la productividad del agua. Y eso pues nos alienta y hay que capitalizar y hay que ver que esto siga en esa vertiente. La que sigue, por favor. Bueno, voy a hacer un poco de diagnóstico de perspectiva en torno a lo que estamos comentando. La que sigue, por favor. Miren, en esta tabla, en el último renglón, que aquí no lo aprecio muy bien, pues se puede notar que en la primera columna tengo los datos de los distritos de riego, el nombre de los mismos. En la segunda columna, la superficie física promedio que se ha regado entre 1998 y el año 2020. Y en la tercera columna, la superficie regada que tenemos concesionada regable, que tenemos concesionada para que estos distritos se desarrollen. Y en la última columna tengo el porcentaje de la superficie que hemos aprovechado en cada uno de esos distritos. Por ejemplo, el distrito de Riego 75, históricamente se ha aprovechado más del 90%. Pero si analizo ya todos los distritos, pues encuentro, que no lo veo aquí en la imagen, espero que ustedes lo vean en el último renglón, que realmente estamos capitalizando cerca del 76% de la superficie que tenemos concesionada. O sea que tenemos una gran cantidad de infraestructura hidroagrícola ya construida dentro de los distritos de riego que no la estamos aprovechando plenamente. Estamos hablando de que estamos aprovechando el orden de 2.6 millones de hectáreas contra prácticamente 3.2 millones de hectáreas que tenemos disponibles. Bueno, ahí tenemos que encontrar a qué se debe, cuáles son los factores de que no estamos capitalizando toda esta infraestructura para establecer mecanismos que nos permitan pues capitalizarla y generar los alimentos correspondientes. La que sigue, por favor. Miren, entre esto que acabo de comentar, pues uno de los elementos que también tenemos que reconocer, que a cada uno de los distritos de riego le asignamos de origen una concesión que viene a través de las diferentes fuentes de abastecimiento, como son las superficiales y subterráneas. Y luego, si comparamos esa concesión asignada, que es la que esperábamos que en promedio se presentara, con realmente el volumen que hemos extraído de las fuentes para utilizarlo con fines de riego entre 1998 y 2020 en cada uno de los distritos, pues que es lo azul, volumen extraído de fuentes es lo azul en las gráficas y el volumen concesionado en lo naranja, encontramos que nos hemos quedado abajo del volumen concesionado. Entonces, pues si quisiéramos nosotros capitalizar toda la superficie que tenemos disponible, tendríamos que mejorar significativamente las eficiencias globales en los distritos de riego, ya que pues la naturaleza pues nos está otorgando un recurso que podríamos decir es un tanto menor que el que habíamos previsto de origen. Así como esto que estoy mostrando, tendríamos que analizar para todos los otros factores que eventualmente puedan impactar e influir en la productividad agrícola dentro de los distritos de riego. Pero aquí ya nos está indicando si queremos aprovechar toda la infraestructura con las fuentes de abastecimiento que tenemos que buscar la manera de ser más eficientes cada vez en el uso y manejo del agua. La que sigue, por favor. Bueno, bajo este marco de referencia, pues a nivel de distritos de riego, nos tenemos que fijar algunas metas concretas. Ya lo había señalado. Por ejemplo, tenemos que incrementar la eficiencia global en el manejo del agua para riego en un 10%, pasando del 40 al 50% para el 2050. 0.35% de incremento anualizado, ya lo habíamos dicho. En este sentido, ya había comentado, pues que la eficiencia global, pues está asociada a la eficiencia de conducción, a la eficiencia de distribución y a la de aplicación. Y esto implicaría pasar la eficiencia de conducción, por decir algo, promedio que tenemos a nivel de distritos, del 83% al 88%. La de distribución, la que se da en la red menor, del 76 al 82%. Y la de aplicación, o sea, ya la aplicación del agua de riego a nivel parcelario, del 64 al 70%. De tal manera
que al multiplicar el 88 por el 82 por el 70, pues nos va a dar el 50% de eficiencia global, pasando del 40 al 50. Ese sería, pero entonces tenemos que ver en cada uno de los distritos qué podemos hacer para avanzar en este sentido. Por otro lado, habíamos dicho que es necesario incrementar la productividad agrícola. Y en este contexto lo tenemos que hacer tanto por unidad de superficie como por unidad de agua utilizada con fines agrícolas en las áreas de riego. Y esto en aras de incrementar al menos la productividad de los alimentos dentro de los distritos de riego entre un 10 y 15% con una proyección al año 2050. Si lográramos esto, aquí lo interesante, es equivalente a que pusiéramos en riego, bajo condiciones actuales, del orden de 300,000 hectáreas. ¿Por qué? Porque las superficies de los distritos de riego que actualmente tenemos están por arriba de las 300,000 hectáreas. Entonces, logra incrementar la producción, la productividad en 10%, es equivalente a aumentarlo en 300,000 hectáreas. Entonces, esos son pues, retos alentadores, porque contribuiríamos es más a la soberanía y garantía alimentaria. La que sigue. Bueno, en el punto 4, como campo de actuación para mejorar y aumentar la producción hidroagrícola, vamos a ver en qué condición nos encontramos. La que sigue, por favor. Miren, en primer lugar, pues los que tenemos que ver con el riego, pues tenemos que estar convencidos de que efectivamente las prácticas de producción agrícola bajo riego son positivas. En este sentido, si comparamos la productividad que tengo bajo riego con respecto a la productividad que se tiene bajo temporal, pues resulta que afortunadamente, aquí estoy hablando de prácticamente todos los cultivos, cuando analizo la evolución entre el año 2000 y el 2020, pues estoy produciendo prácticamente el doble en las zonas agrícolas bajo riego que en las zonas agrícolas bajo temporal. Eso ya es un aliciente. Pero lo más interesante es que analizáramos esto por cada tipo de cultivo que me interesa. La que sigue, por favor. Bueno, miren, aquí estamos viendo para diferentes cultivos. Me estoy refiriendo de que las productividades en distritos de riego contra zonas de temporal que están cercanas. Y miren, por ejemplo, puedo ver en el maíz grano, pues produzco 3.3 veces más que en temporal. En trigo, 3.45 veces. En cártamo, 3.75. En el maíz forrajero, 3.18. Frijol, 2.64. Entonces, esto de una u otra manera justifica que hagamos esfuerzos por seguir avanzando en mejorar pues, la infraestructura y aumentar la infraestructura bajo riego. Eso nos da cierta tranquilidad. Hay algunos productos pues, que no tienen un impacto tan grande como como los que vemos primero, el aguacate, el mango, el limón, pero de cualquier manera no quiere decir que se dejen de regar. La que sigue, por favor. Bueno, y queriendo hacer un análisis más detallado, puedo incluso querer saber cómo anda mi productividad por kilogramo por unidad de superficie que tenga, en este caso por kilogramo por metro cuadrado. El promedio que tengo entre 2019 y 2020 los distritos de riego, aquí lo estoy reflejando. Esto pues para ver si de una u otra manera soy competitivo, no voy a profundizar, pero este dato también me permite saber qué tan competitivo soy en el marco de la actuación bajo riego comparado con otras instancias, incluso internacionales. La que sigue, por favor. Bueno, y un factor muy importante es, ¿realmente estoy creciendo? Ya habíamos dicho que sí estábamos creciendo en los términos generales, pero aquí estoy viendo el crecimiento en la productividad media del suelo en los distritos de riego para diferentes cultivos, ¿sí? Otra vez me voy, por ejemplo, al maíz forrajero. Fíjense que el incremento de productividad que tengo registrado es de 3.75 en promedio anual, ¿sí? Si me voy, por ejemplo, al sorgo, es de 1.55. Si me voy a la alfalfa, es de prácticamente el 1%, y así sucesivamente. ¿Esto qué me indica? Que la meta que nos estamos fijando de incrementar la productividad en 1% anualizado puede ser factible. ¿Por qué? Porque de una u otra manera ya lo estamos haciendo, pero ¿cómo logramos mantener ese ritmo y si es posible incrementar? La que sigue, por favor. Bueno, ya como punto quinto, la evolución sobre los problemas y retos y oportunidades que tenemos en los distritos de riego en México, lo voy a tratar de mostrar a través de algunas imágenes que espero que sean de utilidad. La que sigue, por favor. Miren,
Si yo veo la ubicación de los distritos de riego en el ámbito nacional, son 86 distritos. Ahí los tengo representados en la ubicación desde el norte hasta el sur, centro, etcétera, etcétera. Esto, al verlo, pues se nos antojó que podríamos hacer imágenes para dar resultados de correlación con líneas que permitieran indicar qué tendencias hay a través de una imagen. En este sentido, la que sigue. Utilizando las estaciones agroclimatológicas más cercanas a los distritos de riego, decidimos determinar las necesidades hídricas del cultivo de referencia, el equivalente, digamos, a la alfalfa. Y en este contexto podemos observar cuáles son las demandas hídricas netas que tienen el cultivo de referencia a lo largo y ancho del país, tomando como marco de datos, de información, la ubicación de cada uno de los distritos de riego. De esta manera observamos que las necesidades hídricas fluctúan entre 600 y 1.400 milímetros por año agrícola, ¿sí? Concentrándose fundamentalmente las que tienen mayor demanda en el norte del país y las que tienen un poco de menor demanda entre el centro y sureste del país. Esto ya nos permite identificar dónde vamos a tener más retos en el uso y manejo del recurso agua. Pero ahora la pregunta sería, bueno, y de esta agua que necesita el cultivo, ¿qué tanta agua tengo que proporcionar yo? Pase la siguiente imagen, por favor. Miren, esta es la fracción de las necesidades hídricas que se deben de cubrir a través del riego, otra vez para el cultivo de referencia. Como podemos observar, si me voy al norte del país, es prácticamente, todo lo azul es prácticamente más del 80%, arriba del 80%, casi el 90% es lo que tengo que aportar a través del riego. Si me voy al sureste y, por ejemplo, a Veracruz, pues estoy hablando de que un 30%. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que a lo mejor estas partes donde la madre naturaleza aporta la mayor parte del recurso agua, incluso tengo pues, la facilidad de colocar algunos cultivos que sean temporaleros y tengo menos riesgos de perder los cultivos que si hago esto en el norte del país. Entonces, la capacidad y la eficiencia que tengo que tener y el cuidado que tengo que tener de las fuentes de abastecimiento se incrementa significativamente en el norte del país, ¿sí? Ahí está la relación. Entonces, esto pues me va a permitir saber bajo qué criterios debo de diseñar los diferentes sistemas de riego y qué cuidados debo de tener y dónde corro mayores riesgos. La que sigue, por favor. Bueno, ahora permítanme mostrar para algunos de los cultivos básicos, maíz, frijol, trigo y arroz, cómo anda el comportamiento de la productividad del suelo, del agua, la ganancia y la producción de alimentos en los distritos de riego. La que sigue, por favor. Vamos con lo que es el suelo. La que sigue. Miren, aquí tengo simplemente el comportamiento de toneladas por hectárea que hemos tenido entre 2007 y 2020 en los distritos de riego y cómo han ido evolucionando. Podemos observar que la curva azul, que es la del maíz, pues afortunadamente va en crecimiento. También lo que es la del arroz, que es la morada, también se observa que la segunda, de arriba hacia abajo, también va en crecimiento. La que está un poco estabilizada es la asociada al trigo. Esa prácticamente está muy baja comparada con las otras, pero también tiene un ligero crecimiento en los últimos años. Y lo mismo está sucediendo con el frijol. Esto, pues, como ya lo habíamos comentado, es un aliciente para saber que tenemos la capacidad de seguir avanzando. Ahora, ¿cómo se representan estas productividades en el ámbito de los distritos de riego? La que sigue, por favor. Miren, esta imagen, otra vez aprovechando la imagen de la República Mexicana, indica la productividad media del maíz en los distritos de riego, ya interpolado. Y observamos, pues, que por ejemplo en el Pacífico, en lo que es la zona de Sinaloa, pues tengo productividades que superan las 11 toneladas por hectárea, ¿sí? Y se ve toda esa franja, pues que tiene un espacio de oportunidad gigante, pero también tengo que reconocer que en el parte sur del país, pues tengo productividades que pues igual son menores a las 3 toneladas por hectárea. ¿Qué pasa ahí? Pues habría que revisar, pero se ve claramente que hay una diferencia muy grande del orden de 3, 4 veces. Entonces necesito ver cómo capitalizar, pues eso. No quiere decir esto que dejemos de cultivar en el sur, sino de que busquemos la manera de que sea sostenible
bajo esos niveles de productividad. Y recordemos que estamos hablando de soberanía y garantía alimentaria y debemos de cuidar los diferentes espacios de oportunidad. Pero esto nos da una idea de dónde vamos a tener mayor oportunidad de que nos vaya mejor y de que contribuyamos más a la generación de alimentos para el país. La que sigue, por favor. Lo mismo que mostré anteriormente está para el trigo. Obviamente aquí todo el sur del país, pues en ningún distrito de riego se genera trigo, todo por las condiciones climatológicas no se prestan, y entonces se concentra en la parte centro-norte del país. Y no obstante que no es todo el país, también hay diferencias significativas que van de 6.5, de más de 6.5 toneladas en la parte norte del país hasta prácticamente 2.5 toneladas por hectárea de trigo. Y aquí también pues habría que ver si sigue siendo pertinente tener estas producciones tan bajas y sea sostenible, o que debemos buscar la alternativa para que las condiciones mejoren. Habría que ver si científica y tecnológicamente encontramos un espacio de oportunidad. La que sigue, por favor. Bueno, en el frijol, pues también hay una variación entre menos de 1 tonelada a 3 toneladas. Se concentra curiosamente la mayor productividad en el centro del país. Estoy hablando de distritos de riego, y un poquito en la península de Yucatán. Hay una mayor diversidad en este contexto de frijol. Habría que ver, pues, cuáles son los espacios, mecanismos para lograr sacar el mayor tonelaje por hectárea. La que sigue, por favor. Y bueno, lo que corresponde al arroz, pues, en este caso, pues, en el norte del país, pues, no están las condiciones climatológicas como para que se produzca arroz, es por eso que no tenemos datos en ese sentido. Entonces, lo tenemos concentrado prácticamente en el centro del país, porque tampoco la península de Yucatán prácticamente participa en lo que son distritos de riego, insisto. Y aquí vemos que nos concentramos las mayores producciones en una parte tendiente hacia la parte sur del país. Igual, pues habría que ver qué se está haciendo ahí, sacar las experiencias positivas y trasladarlas a otros espacios de oportunidad que pudiésemos tener. Y también ver si sigue siendo potencialmente sostenible el hacerlo en aquellos sitios en que las productividades son muy bajas. La que sigue, por favor. Bueno, lo que es la productividad del agua, pues igual, ¿cuántos kilogramos por metro cúbico de agua que consume el cultivo estoy generando? Esto, imagen lo muestra en relación al maíz. Nuevamente, las mayores productividades en función del agua que el cultivo está consumiendo para su desarrollo se concentran pues ahí en la parte norte pegada al Pacífico, lo que es principalmente Sinaloa, y también un poco a Baja California, y pues las menos bondadosas se encuentran en el sur del país. Estoy hablando de que es la lámina que el cultivo consume para su desarrollo. La que sigue, por favor. Lo mismo es un análisis para el trigo. De esta manera, pues bueno, pues se justifica incluso al ver que se concentra en la parte norte bastante, pues que seamos muy cuidadosos porque el aprovechamiento que le sacamos al agua, pues nos da mayores beneficios. Y en ese sentido nos puede motivar a ser cada vez más eficientes y a hacer un uso más racional del recurso agua. Aquí curiosamente que en trigo, pues entre el Pacífico y cercarme al Golfo, pues se acentúan las diferencias. La que sigue, por favor. Aquí estamos hablando del frijol. Aquí curiosamente se concentra el aprovechamiento más en un poco el centro del país y algunas partes aisladas de la parte norte. Habría que ver pues el comportamiento y tratar de identificar bajo qué condiciones puede sacar estos provechos significativos a la producción del frijol a través de la agricultura bajo riego en los distritos. La que sigue. Y bueno, aquí el arroz, pues también, pues no voy a profundizar, se ven pues los espacios de oportunidad que tengo, a dónde vale más la pena pues hacer un uso más eficiente del recurso agua porque va a tener mejores productividades y esperemos que también mejores beneficios. La que sigue, por favor. Bueno, por otro lado, pues qué tanta utilidad económica tengo pues al cultivar para ver si me dedico, si pues de eso puedo vivir. Entonces vamos a ver algunos datos, por lo menos para uno de los cultivos. Miren, esta imagen muestra la utilidad promedia para el maíz,
que se tiene en diferentes distritos de riego, y me permitió utilizar información del FIRA en la proyección que ellos tienen de ganancia, de producción y de ganancia, y la que realmente nosotros tenemos reportada en cada una de las estadísticas hidroagrícolas de los distritos de riego. Como podemos observar, si nos vamos hacia las ordenadas de la derecha, pues estamos hablando de beneficios del orden del 30% de ganancia, ¿sí? En promedio. Pero hay casos en que están muy por abajo, por ejemplo, en Chihuahua, que es el tercer distrito de riego que presentamos, pues estamos abajo, pues precisamente el 10%, lo mismo en Buenavista, Chihuahua. Entonces, a lo mejor no es conveniente, pues, para los agricultores dedicarse al maíz ahí, porque la ganancia es muy mínima y necesitaríamos a lo mejor muy grandes superficies para que se pudiesen compensar por las inversiones. Hay casos también curiosos que llaman mucho la atención, como lo que sucede en Hidalgo. Pues hay que ver las causas de por qué los beneficios son tan grandes. Yo entiendo que es un poco porque la aportación en fertilizantes o el gasto en fertilizantes no es tan alta y por lo tanto los costos de producción se reducen, en consecuencia, pues esto se incrementa. En fin, esto nos da el margen de decir, si sacamos gráficas de este tipo para el arroz, el frijol, el trigo también, pues nos hace ver dónde podemos con cierta garantía orientar a los usuarios a que se dediquen a esto, con el sentido de que pues, van a tener un sistema rentable y eventualmente una forma de vida en la producción hidroagrícola de cultivos básicos. La que sigue, por favor. Bueno, en la producción de alimentos, ¿qué tanto contribuimos a los alimentos en los distritos de riego? La que sigue, por favor. Bueno, miren, aquí hay un análisis entre 2007 y 2018 y una media de estos años de qué tantas toneladas de maíz, trigo, frijol y arroz hemos producido en los distritos de riego. Y podemos observar que en el maíz, pues afortunadamente se ha ido incrementando la producción, al grado que en las últimas fechas estamos hablando del orden de 10 o un poquito más de 10 millones de toneladas de producción en los distritos de riego. Y en trigo estamos hablando del orden de 2.5 millones de toneladas en promedio, ¿sí? En frijol, más de 200,000 toneladas. En arroz, pues acercándonos a las 150,000 toneladas. Entonces, de esta manera, si comparamos con la demanda nacional, podríamos saber qué tanto desde los distritos de riego estamos contribuyendo a la soberanía y garantía alimentaria en atención de la demanda de alimentos que tenemos por la población que subsiste en nuestro país y la que estamos proyectando a futuro. La que sigue, por favor. Pero aquí viene un interrogante. Bueno, y de esto que producimos en los distritos de riego, ¿en qué distritos se producen? Miren, aquí tengo esta imagen, que es la producción media del maíz, con promedio 2007-2020 en toneladas en cada uno de los distritos de riego en que tengo reportado que se produce maíz. Y es curioso que se observa que en 4 de los distritos de riego de Sinaloa, nada más en 4, se produce más del 50% del total de la producción que se tiene en distritos de riego a nivel nacional. El 80% se produce en cerca de 12 distritos, ¿sí? De los más de 60 en los que cultivo maíz dentro de los distritos de riego. Bueno, ¿esto qué sentido tiene? Pues que tengo que ser muy cuidadoso de mantener estos distritos que son los mayores aportadores en mejores condiciones. Ojalá que no me caiga una sequía, una plaga o algo, porque pues la aportación desde distritos se podría ver reducida significativamente si me afecta a uno de estos cultivos. Una preocupación de este tipo teníamos ahora que estaban presentando situaciones de sequía en el norte del país. Afortunadamente los impactos no fueron tan grandes y se lograron controlar gracias a la tecnología, a la tecnificación, a las buenas prácticas agrícolas. La que sigue, por favor. Si me voy al trigo, pues igual resulta que en 2 distritos de riego, uno de Sonora y uno de Baja California, pues se produce más del 50% del total de la producción de trigo que tengo a nivel nacional en distritos de riego. En 5 distritos produzco más del 80%. Y en el resto, pues son valores menores. Entonces también hay que buscar cómo fomentamos. Hoy, por supuesto, no quiere decir que desprotejamos a los demás distritos de riego. Simplemente, esto también nos orienta en toma de decisión estratégica en aras de la soberanía y garantía alimentaria. La que sigue, por favor. Si me voy al frijol, pues también se observa
las producciones se concentran en 1, 2, 3 distritos. El 70% está prácticamente en 3 distritos, 76% en 4 de los distritos de riego. Y, ¿a qué sigue, por favor? En lo que se refiere al arroz, pues aquí tengo el comportamiento, también prácticamente en 2 distritos, tengo la aportación prácticamente del 60% de lo que se produce el arroz total en todos los distritos de riego del país. ¿La que sigue? Bueno, con esto yo termino mi intervención, simplemente pues haciendo notar 2 o 3 ideas que considero que son importantes, que todo proceso de mejora continua dentro del sector hidroagrícola debe estar soportado y sustentado por elementos fundamentales como lo son una información confiable. ¿Y de dónde puede emanar esa información confiable? De instituciones como el Colegio de Posgraduados, sin lugar a dudas. En establecer colaboración formal entre productores, autoridades, usuarios y técnicos. Eso es fundamental, porque podemos tener nosotros las mejores ideas acá en gabinete, en los laboratorios, a nivel de pensamiento, pero necesitamos llevar al campo, necesitamos hacerlo junto con los usuarios, con los agricultores. Y por supuesto, en tercera instancia, tenemos que canalizar adecuadamente las acciones e inversiones en pro de buscar la sostenibilidad y en especial la seguridad y soberanía alimentaria del país. O sea, debemos tener un fin específico y en este sentido el uso y manejo del agua en el sector agrícola bajo riego es fundamental. De veras agradezco mucho la oportunidad que me dieron de compartir con ustedes estas ideas. Aquí termino. Gracias. Gracias, doctor Nahum, por su brillante exposición de la situación en la que se encuentran los distritos de riego en los diferentes aspectos y los puntos relevantes que hay que abordar para mejorar y en algunos casos mantener la productividad para garantizar la producción en los diferentes cultivos de interés nacional para la seguridad alimentaria. Le agradecemos su participación y si por la limitación de tiempo haremos espacio para una pregunta. Por ahí, no sé si me puedan apoyar. ¿Quién está por ahí levantando la mano? Sí, un servidor, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, Martín Ibarra, una felicitación, doctor Nahum. Muy interesante su presentación. Tendré una inquietud, bueno, ¿qué hay del cambio climático y variabilidad climática en los distritos de riego? Bueno, se comenta que algunas regiones va a llover más, otras menos, y como usted comentaba, pues hay algunas donde las sequías pues han estado ahí al tono, ¿no? En este sentido, en los distritos de riego, ¿se prevé este tipo de escenarios? ¿Qué podría y cómo podrían afectar la producción, en este caso agrícola? Y bueno, también una última es sobre el estado de la fertilidad de los suelos en los distritos de riego, si nos pudiera comentar algo general. Gracias. Bueno, sí, ya la doctora Nicole Bermes, que nos presidió, hizo ver pues, los efectos que puede tener en todos los sectores productivos el cambio climático. Y por supuesto, uno de los sectores que puede verse más afectado es el sector hidroagrícola. Y México no está exento de esta situación. Hay una correlación que los expertos en cambio climático nos hacen ver de que las recientes presentaciones de casos de eventos de sequía como los que estamos padeciendo todavía en el norte del país están vinculados al cambio climático. ¿Eso qué implicación tiene? Pues que debemos de ser mucho más eficientes en el uso y manejo del recurso agua. Tenemos que buscar una mejor tecnificación que nos permita amortiguar estos impactos, que de una u otra manera es muy difícil que en este momento podamos detener alguno de ellos, no obstante que se están haciendo acciones concretas. Si así, se espera que tengamos algún tipo de impacto en relación a la disponibilidad del agua. Tenemos que ser muy cuidadosos porque luego tenemos tendencia a hacer una sobreexplotación de las fuentes de abastecimiento. Sabemos pues que estamos sobreexplotando de una u otra manera una buena parte de los acuíferos con los que abastecemos las zonas de riego del país y parte de las zonas de riego del país que se abastecen con distritos de riego, que se abastecen con agua subterránea son los distritos de riego. Si a esto le sumamos que estamos teniendo menores disponibilidades de agua superficial en las presas, más de 100 presas que utilizamos para fines de riego en los distritos de riego, pues obviamente nos pone en una situación muy difícil. Es de ahí
que tenemos que buscar hacer un análisis detallado de las tendencias que tenemos en ese sentido para ver espacios de oportunidad, colocar tecnología de punta apropiada e incluso en algunos casos hasta hacer una diversificación de cultivos para poder amortiguar los momentos en que esto se presente. Seguramente va a haber situaciones con comportamientos cíclicos que pues la condición del cambio climático pues se va a dar, pero no se va a concentrar totalmente en un solo año, sino que va a haber espacios cíclicos en que va a ser cada vez mayor. O sea, vamos a tener sequías más profundas, al igual que tal vez en algún momento precipitaciones más altas, ¿no? Todo eso lo tenemos que analizar y yo insisto, contribuciones de los investigadores, de los científicos, del colegio de posgraduados que entienden perfectamente toda esta problemática, deben de analizarse y deben de ser bienvenidos y buscar la manera de que nos apropiemos de ellos para prevenir y entonces garantizar la sostenibilidad del sector hidroagrícola a nivel nacional. Y pues en fertilización también tenemos que buscar la manera de ser más eficientes. El incremento en el costo de los fertilizantes a nivel internacional es cada vez mayor y para poder conservar la capacidad productiva de los suelos, pues tenemos que hacer un manejo apropiado integral. De hecho, no basta con hacer un uso eficiente del recurso agua, tienen que ser sistemas productivos integrales que van desde la fertilización, manejo del suelo, tipo de vegetación, aplicación del riego, etcétera. Una visión integral. Debe ser una visión totalmente integral. No podemos aislarnos, tenemos que aprender a trabajar en equipo. La Comisión Nacional del Agua está teniendo un acercamiento muy grande con SADER para ver cómo podemos avanzar en ese sentido. Ahí dejo mi comentario. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buen día. Pues agradecemos la participación del doctor Nahún y por limitaciones de tiempo, pues pasamos a la siguiente. Gracias. Gracias, doctor.